Ya ustedes me informan. Listo. Ya, la clase anterior hablábamos de los movimientos totalitarios, hablamos del fascismo, ¿de acuerdo? El fascismo ya sabemos lo que es. Es una ideología política, económica, cultural, es una ideología que se basa en la superioridad de un pueblo sobre otro, ¿no? Y esta superioridad tiene que ser total, ¿no? En lo político, en todo, en lo cultural. Entonces, tú sabes ya cuáles son las características del fascismo, ¿no? Es un movimiento político que basa todo su culto a una sola persona, ¿no? A un líder. También es chauvinista, es decir, que es un nacionalismo extremo, ¿verdad? Es totalitario, no respeta la democracia, se quiere imponer por la fuerza, no por el voto popular. Y bueno, ya hemos visto muchas características del fascismo, ¿no? El líder del movimiento fascista en Italia era Benito Mussolini, un personaje también nefasto, no era un populista, que la gente lo quería mucho, pero cometió después, en la Segunda Guerra Mundial, cometió pues muchos crímenes, ¿no? Ahora pues vamos a hablar del fascismo en Alemania, del fascismo alemán, que tiene su propio nombre, sus propias características. El fascismo alemán se llama o se conoce como el nazismo. Repito, el nazismo, ¿qué cosa es? Es el fascismo en Alemania, para que lo entendamos mejor, ¿sí? Quien fue el líder, fundador, el máximo representante, el difusor del nazismo, por supuesto, el infame Adolf Hitler, ¿no? Ver su imagen es prácticamente ver la imagen, no sé, del diablo, ¿no? Es algo impresionante. Es uno de los personajes que ha marcado la historia, pues, para siempre. Vamos a ver cómo surge este fascismo alemán que es el nazismo, ¿no? Cómo surge este movimiento ideológico totalitario en Alemania, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, el nacimiento del nazismo es similar a cómo surge el fascismo en Italia, ¿no? Recordemos que Italia se encontraba en una época, pues, de crisis económica, porque a pesar de que los italianos ganaron la Primera Guerra Mundial, se encontraron en desventaja frente a las potencias como Francia, como Inglaterra. En Alemania, ¿qué pasaba? Pasaba pues algo peor que en Italia, porque Alemania había sido devastada en la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que Alemania prácticamente se enfrentó en el frente oriental y occidental. Y Francia tuvo la idea de desgastar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ustedes ya lo hemos comentado eso cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania prácticamente se quedó sin industria militar y se vio prácticamente sola, enfrentadas en contra de todos sus vecinos, ¿no? Prácticamente Italia y sus aliados de Alemania eran una carga para Alemania. Tenía que ir a defenderlos y encima tenía que enfrentarse contra Rusia, contra Francia, contra Inglaterra. Es decir, que prácticamente Alemania peleó sola la Primera Guerra Mundial. Y Alemania fue devastada, ¿no? Pues fue devastada, ¿no? Por los miembros de la Triple Entente, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa después? Se firma el Tratado de Versalles. ¿Qué dice el Tratado de Versalles? Primero, que Alemania es responsable de todos los actos cometidos en las guerras. Alemania es responsable de haber provocado la Primera Guerra Mundial. Eso dice el Tratado de Versalles. Entonces, se le impone a Alemania que tiene que pagar los gastos de guerra, además de una extensa deuda, a los vencedores. ¿Por qué? Porque los países vencedores le dijeron a Alemania, ya Alemania, perfecto, tú has organizado esta guerra, así que tú la pagas. Tú como has perdido, tú la tienes que pagar. Entonces, Alemania se vio comprometida a pagar enormes cantidades de, de marcos, en ese momento el dinero en Alemania, ese marco alemán, Alemania se ve pues obligada a pagarles una deuda de guerra a todos los vencedores. Sumado a esto, Alemania tenía la responsabilidad, según el Tratado de Versalles, de desarticular su ejército. Le impusieron a Alemania que desarticule su ejército. Es decir, frente a las imposiciones del Tratado de Versalles, Alemania tenía una situación, Alemania se encontraba en una situación de desventaja, ¿de acuerdo? Ahora, sumado a esto, Alemania ya tenía una fuerte crisis.
porque Alemania había sido devastada, las ciudades habían sido bombardeadas, todo su armamento militar había sido pues utilizado, gastado en la guerra. La economía estaba pues hecha pues trizas. Millones de jóvenes que podían ser los trabajadores que lleven adelante a Alemania habían muerto en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque siempre, como tú sabes, sí, dime. Sí, eso ya lo iba a mencionar después, pero muy buena tu participación. Hitler participa en la Primera Guerra Mundial con Alemania. Hitler, incluso, acá, sí, claro, pero mira, no solamente Hitler se le condena por llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial, que ya lo vamos a ver luego, sino que cometió otros crímenes que hasta ese momento no se habían inventado. Hitler es un genio del mal. ¿Por qué? Porque él inventa crímenes contra la humanidad. Después de Hitler, se tiene que hacer, claro, se tiene que hacer una nueva teoría jurídica. Hitler inventa nuevos crímenes. Él recluta a mucha gente que él considera que son enemigos de Alemania, los encierra en campos de concentración y los mata indiscriminadamente. Esto se considera ahora como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Esos actos ya están fuera de todo lo que puede ser un acto de guerra. Es decir, el solo acto de guerra ya está, pues, es algo condenable, pero después llevarlo un paso más allá ya es crueldad, es algo, pues, inhumano. A eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Pero como tú decías, muy bien, Hitler participa en la primera Guerra Mundial como soldado, ¿de acuerdo? Es sobreviviente en la Primera Guerra Mundial. Y esto lo marca a él de por vida. Si es que hacemos una clase entera de Hitler, vamos a hablar un poco de su biografía y qué cosas lo marcan a él como persona. Porque él es prácticamente una persona que ha tenido muchas situaciones que lo marcaron y que lo llevaron a ser lo que él fue. Pero hay que ir en orden, ¿sí? Él va a la primera Guerra Mundial y él se ve frustrado porque él combate en la Primera Guerra Mundial, pero prácticamente él se entera que Alemania ya se había rendido. Y para él el tratado de Versalles es un tratado pues injusto. Y en la teoría, en la práctica, mejor dicho, Alemania después de la Primera Guerra Mundial se vio en una época pues terrible de crisis, ¿sí? Porque volvemos a lo que les comentaba, Alemania tiene que pagar todo eso a los vencedores y también, sumado a esto, Alemania, lo peor de todo es que no tenía con qué pagar porque Alemania estaba quebrada. Es decir, en este periodo en donde Alemania está en crisis y tiene que pagar una gran deuda, e Italia también se encuentra desfavorecida en la economía mundial, a este periodo en donde estos dos países están en ruinas, es el momento preciso para que surja los movimientos totalitarios. A esta época se le conoce como la época de los fascismos, ¿sí? Porque estos dos países, Italia y Alemania, se encuentran en una fuerte crisis, ¿sí? Entonces, el periodo comprendido desde el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como la época de los fascismos, ¿sí? Se caracteriza por ser una época en la cual países como Alemania e Italia se encuentran en crisis, en ruinas y buscan una revancha. Se encuentran en una situación social en lo cual la mayoría de su población se encuentra con un gran resentimiento frente a las demás potencias. Este es un caldo de cultivo, es un terreno fértil para los fascismos. ¿De acuerdo? También este periodo es conocido como el periodo entre guerras. ¿Cuáles son los factores que van a hacer surgir el nazismo en Alemania? Acá vemos una foto interesante, muy interesante, donde vemos la plaza la plaza, creo que se llama la plaza Alexanderplatz, que es una plaza muy importante en Berlín, y vemos aquí a la gente celebrando algo. Esto es una foto de Alemania, ¿de acuerdo? En Berlín. Están celebrando en esta foto
que Alemania ingresa a la Primera Guerra Mundial. Y acá vemos entre la multitud, vemos a un joven Hitler que está celebrando que Alemania va a ir a la Primera Guerra Mundial. Hitler es un nacionalista entusiasta. Hitler celebra que Alemania ingresa a la Primera Guerra Mundial porque los alemanes en este momento están convencidos de que ellos van a ganar esa guerra, cosa que sería pues algo pues irrisorio, ¿no? Porque en la guerra pues todos destruyeron pues en grupo a Alemania, ¿no? No se imaginaban que esa guerra sería la más violenta de la historia hasta ese momento. Claro que después vendría la Segunda Guerra Mundial que fue mucho más violenta. Pero es una foto muy interesante, es una joya, ¿no? Porque en el momento que Alemania se entera de que va a entrar a la Primera Guerra Mundial, los alemanes están pues en una gran felicidad. Aquí vemos que los sombreros están pues, ¿no? Que tiran los sombreros, ¿no? Es una felicidad y una algarabía increíble. Dentro de la multitud está un joven Hitler. Increíble esta foto. ¿Cuáles son los factores del surgimiento, del desarrollo del nazismo alemán? Caos político, ¿de acuerdo? Hay una gran, perdón, perdón, me atoré. Ya, hubo una gran crisis, un caos político, ¿por qué? Porque eh, Alemania, Alemania después del Tratado de Versalles se encuentra sometida frente a los vencedores. Se forma una nueva república. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial tienen el control sobre la política alemana. A este periodo se conoce como la República de Weimar, ¿sí? Donde Alemania es un títere de las potencias, ¿sí? Entonces, en esta recién fundada República de Weimar, en esta Alemania posguerra, en esta Alemania después de la Primera Guerra Mundial, se vive en un constante caos político. Hay muchos golpes de Estado, ¿sí? ¿Qué más? Duras condiciones económicas impuestas por el Tratado de Versalles. Esto ya te lo expliqué. Alemania tiene que pagar muchos gastos de guerra a sus enemigos. Además, en el año 1929 hay una crisis económica mundial, ¿no? El famoso crack del 29, donde la bolsa de valores de Nueva York, la famosa Wall Street, cayó. Y esto originó una fuerte crisis económica en el mundo capitalista. Eso también fue una crisis que repercutió mucho a la economía alemana, que ya de por sí estaba quebrada, imagínense. Eso, sumarle una crisis a otra crisis. Y finalmente, todo esto pues fue el caldo de cultivo para que surgiera un movimiento totalitario, un fascismo alemán, conocido como el nazismo. Y las clases pudientes, las clases dominantes en Alemania, los dueños de las empresas, de las fábricas, apoyaron a este nuevo partido nazi, porque vieron en este partido nazi, en este partido fascista, que ellos le harían frente a los comunistas que se acercaban. A ver, para entender un poco todo esto. Alemania, chicos, después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente se convirtió en un país subdesarrollado. Miren, tenía caos político, golpe de Estado constantes, hiperinflación en su economía. Su moneda se había devaluado. Eh, había pues desempleo, pobreza extrema. El aparato económico había sido pues fundido, no había sido destrozado hasta lo más mínimo. Mucha gente dejaba el país. Prácticamente era un país pues de lo que ahora se considera un país del tercer mundo. Alemania era una paria mundial, era como un país de África o de Latinoamérica en sus peores momentos, ¿no? Hiperinflación, golpes de Estado, pobreza extrema, migración masiva. Alemania era un país de África prácticamente, o de Latinoamérica en sus peores momentos. Era un país subdesarrollado, imagínense, Alemania. En ese contexto surge el partido nazi, que busca eh, repotenciar el nacionalismo alemán y busca pues hacer fuerte a esta nueva ideología, agarrar un poco de lo que hicieron los italianos y hacerlo pero en Alemania, ¿de acuerdo? Entonces, los pocos dueños de fábricas y empresas que quedaban en Alemania decidieron apostar por el partido nazi, porque tú sabes que en ese contexto de crisis y de pobreza en el que vivía Alemania, era cuestión de tiempo que llegaran las ideas de los comunistas,
porque ya en Rusia había ocurrido esto de la Revolución Rusa, con las ideas del socialismo. Entonces, esas ideas podían llegar a Alemania, que se encontraba en crisis. Entonces, frente a esta posible amenaza de que llegasen las ideas del socialismo a Alemania, los grandes dueños de la fábrica, los burgueses, los capitalistas en Alemania, los dueños de las automotrices, ¿no? Alemania siempre ha sido una gran potencia mundial en lo que es fabricación de autos, ¿no? En ese momento estaban en crisis. Los dueños de esas fábricas apostaron por el partido nazi para que ellos le hagan frente a los comunistas, ¿de acuerdo? Más o menos lo mismo que pasó en Italia con el partido fascista. Vamos a ver el desarrollo histórico del partido nazi, ¿sí? Algo muy breve. En el año 19 se cumple ya más de 100 años del nacimiento del Partido Obrero Alemán, ¿sí? Lo funda un cerrajero llamado Anton Drexler, ¿sí? El Partido Obrero Alemán. Luego, en el año 1920 se afilia a ese partido un tal Adolf Hitler, un joven Adolf Hitler, ¿no? Y lo reconstruye, le da nuevas visiones a futuro y lo nombra como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. De ahí viene el término nazi, el partido nazi, ¿no? Porque es nacional socialista, ¿sí? Ellos se consideraban nacional socialista, ¿de acuerdo? Pero siempre le hacían frente a los comunistas. Es decir, que tomaban ideas de los socialistas, pero estaban pues en contra de los comunistas más radicales, ¿no? Para entendernos. A ver, para que no se generen dudas, es decir, que los nazis no estaban ni con la derecha ni con la izquierda. Así sí, ¿sí? Ellos tenían su propia ideología, ¿no? Claro, claro, exacto. Tomando siempre cosas de ambos lados. En el año 1923 ocurre un hecho muy importante. El partido nazi, ya liderado por Adolf Hitler, intenta hacer un golpe de Estado, ¿de acuerdo? En un bar en Múnich. En ese bar de Múnich, Hitler iba todas las noches a hacer discursos para los nuevos clientes, para que la gente que llegase a ese bar escuchara las propuestas de Hitler y ganara más adeptos. En ese bar, en ese bar en Múnich, en el sur de Alemania, creció el núcleo de los nazis. En ese bar, no recuerdo bien el nombre ahorita de ese bar, pero en ese bar en Múnich, mejor dicho, en la ciudad de Múnich, surgió los primeros adeptos del partido nazi y los primeros fanáticos de Hitler. Ahí es donde nace la ideología nazi, en Alemania, ¿sí? En el año 1923, Hitler, con su gran capacidad oradora que tiene, convence a muchas fuerzas militares y civiles de Múnich para hacer un golpe de Estado. Toma ese bar y inicia pues un camino hacia el Estado, hacia tomar, perdón, hacia con miras a hacer un golpe de Estado. Al presidente Friedrich Ebert, ¿no? Aquí sale como Federico, pero su nombre es Friedrich Ebert, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con este intento de golpe de Estado liderado por Hitler? Fracasa, ¿sí? Hitler es llevado preso, ¿de acuerdo? Se le da una condena de 5 años de cárcel. ¿Por qué? Por intento de golpe de Estado. Entonces, Hitler, después de haber fracasado en su intento de golpe de Estado, lo meten preso. En prisión escribe su obra máxima, escribe una obra, ¿de acuerdo? Llamada Mein Kampf, que se traduce como Mi lucha. En realidad, el nombre es más largo. El nombre de esa obra se llama Mi lucha de 5 años, mi lucha de 15 años constantes contra los capitalistas, los dueños y los intolerantes que no desean. Es un nombre larguísimo. Así que con ese libro fue a la editora y le dijeron, no, Hitler, ese nombre es muy largo, así que vamos a reducirlo en Mi lucha. Y se quedó con Mein Kampf, ¿no? Mi lucha. En ese libro, Hitler sustenta y despliega todas las ideas que él tenía, radicales, de totalitarismo, de ultranacionalismo, y también hilvana todo lo que él quiera hacer cuando llega al poder, ¿sí?
Y luego cuando está en prisión gana muchos adeptos también, porque es prácticamente es como un preso político, ¿no? Y tú sabes, cuando existe un preso político, siempre gana más adeptos porque adquiere más fama, adquiere una figura como de mártir, ¿no? Esto pasa mucho en la política. En el año 33, prácticamente, ya desde antes, cuando, en el año 24, ya la mayoría del parlamento era en Alemania era del partido nazi, ¿sí? Y ya en el año 33, cuando es liberado Hitler, lo nombra como canciller del parlamento, ¿sí? En el año 33 es donde Hitler adquiere ya el poder, es nombrado canciller. Un canciller en Alemania es más o menos como un primer ministro, ¿sí? Es una persona que tiene mucho poder, que tiene en sus manos el poder ejecutivo, ¿sí? Es algo así como un presidente, ¿sí? En Alemania es al revés. Acá el que tiene más poder es el presidente y el segundo es el primer ministro, ¿no? Pero en Alemania es al revés. El que tiene más poder es el canciller y luego está el presidente. El presidente es el que regula todo a los poderes. Pero el que tiene el mando del poder ejecutivo, el que hace las obras, el que las ejecuta, es el canciller. Entonces, en el año 33, Hitler es considerado y es proclamado como nuevo canciller. Para ese entonces, Hitler ya tenía muchos adeptos, muchos fanáticos. A ver, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las bases ideológicas del nazismo alemán? ¿Sí? Ahora vamos a ver en este tiempo que nos queda las características del partido nazi alemán. ¿Sí? La primera característica, al igual que el fascismo italiano, el nazismo alemán también, la característica más importante es el totalitarismo y el culto al líder. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? La gente adoraba a Hitler, lo amaba, porque veían en él un salvador. Además que Hitler tenía pues un talento inigualable a la hora de eh, hacer discursos. Si ya te decía, cuando hablamos de Mussolini, que con Mussolini tú escuchabas un discurso y tú te convertías en fanático de Mussolini, tú escuchabas un discurso de Hitler y tú dabas la vida por Hitler. Lo llevaba más extremo, te hacía llorar, la gente lloraba eh, con los discursos de Hitler. Era prácticamente como una banda o un grupo musical. Cada vez que él se paraba frente a un escenario, reunía a miles de personas que prácticamente le daba coros, era como ir a ver a un concierto o a un partido de fútbol, ¿no? Era algo nunca antes visto lo que hacía Hitler con las masas, ¿no? Entonces, el nazismo alemán se sustenta en el culto al líder. Veían a Hitler como su salvador, como él es el hombre que nos va a llevar hacia un futuro mejor en Alemania. Otra característica, dime. Ah, ya, eso, claro, claro. Hitler en sus campañas y cuando llega al poder tiene la mayoría de aprobación en Alemania. Pero todos los crímenes y todo lo perverso que hizo Hitler, el mundo se va a enterar de eso después de la guerra, ¿sí? Cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, ahí vamos a ver cuáles son los crímenes que cometió Hitler. Pero creo que lo vamos a ver antes porque la próxima clase ya creo que ya me convencí que necesito hacer una clase enteramente hablando de Hitler, ¿sí? Ahora solamente vamos a ver las características. Listo, entonces otra característica importante, el exacerbado nacionalismo alemán, ¿sí? Hitler y su partido nazi buscaba difundir una idea fuerte de nacionalismo, ¿sí? Él decía que la superioridad de Alemania es evidente y Alemania debe ser el país que debe eh, liderar la economía mundial, ¿sí? Eh, para esto, Hitler y el partido nazi utilizó mucha propaganda. Aquí vemos a propaganda de la época, en donde se repartían folletos y pósteres, bueno, pósters en las calles de Alemania, eh, con todo esto con vivas y con simbolismos nacionalistas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en un póster de la época de Alemania, a un trabajador, a un militar y a un campesino, porque ese es un traje
ustedes han visto, ¿no? Del festival de los bávaros, ¿no? Que se visten así, es como un traje típico de los alemanes, ¿no? Es decir, todos, la sociedad alemana está junta, está unida en una sola nación, ¿no? Esta idea la querían eh, difundir mucho los nazis, ¿no? Aquí vemos otro folleto, otro póster de la época, ¿no? Los nazis aniquilando a los comunistas, ¿no? Y aquí vemos, pues, la idea de superioridad de la nación, ¿no? Otra característica, la conquista del espacio vital, ¿de acuerdo? Hitler y los fascistas hablaban de que como ellos son una nación superior y como ellos son eh, una, una raza superior, ¿no? Ellos difundían la idea de que ellos merecen, por lo tanto, adquirir más territorios. Esa era su justificación. Por ejemplo, Hitler decía, como nosotros somos una raza superior y una nación que está por encima de todas, merecemos, por lo tanto, conquistar más tierras. Los eslavos y esos pueblos menores no merecen las tierras que tienen. Así que la idea de Hitler y de los nazis era abarcar la mayor cantidad de territorio posible. Esa es la idea de la conquista del espacio vital. Y ellos decían, nosotros somos la raza superior, así que tenemos que conquistar la mayor cantidad de espacios. Expulsar a la gente de ahí, que viven en esos lugares, y nosotros proliferar y multiplicarnos ahí. Era una especie de ideología un poco ya fantasiosa, ¿no? Esa era otra característica muy importante y la que la diferencia radicalmente del fascismo italiano, que los alemanes, los nazis, el nazismo alemán, era extremadamente racista, ¿sí? No solamente que rechazaba al extranjero, sino que repudiaba, odiaba al extranjero, lo quería exterminar, sobre todo a un pueblo que vivía en Alemania, un pueblo que vivía hace mucho tiempo en Alemania, que convivía con los alemanes, que eran los judíos. Los judíos eran un pueblo que siempre se vieron en constantes migraciones. Por el colonialismo de siglos anteriores y por constantes guerras, la zona de lo que ahora es Israel se encontraba en constante caos y pasaba a manos de distintas potencias. Entonces, los judíos que habitaban esa región siempre estaban en constante migración, estaban migrando. Muchos de ellos migraron a Europa. Entonces, como años y años migraban a Europa, los judíos ya se convirtieron en una comunidad muy grande en Europa, sobre todo en Alemania. Pero Hitler con su partido nazi, difundía la idea de que los enemigos de Alemania son los judíos. ¿Por qué? Porque Hitler decía, sustentaba de que los judíos tenían la mayor parte y controlaban la mayor parte de la economía alemana. Y que Hitler decía que por la avaricia de los judíos, Alemania había caído en crisis y había caído en la ruina en la Primera Guerra Mundial. Los consideró como traidores de Alemania. Por eso que Hitler, por este odio que les tenía a los judíos, buscaba exterminarlos de una manera, sea pacífica o sea violenta, por lo menos por las manos. Así que primero empezó con una gran campaña de difusión ideológica. Decía, los alemanes somos los arios, somos los que tenemos el derecho sobre esta tierra. Los extranjeros, los judíos, ellos son los enemigos de Alemania. Ellos nos han llevado hasta la ruina. Así que en el gobierno de Hitler, eh, hasta en los colegios, como acá vemos, ¿no? Se les enseñaba a los niños a odiar a los judíos. Se les enseñaba, miren chicos, ¿qué partes tiene un judío? Miren, los judíos tienen una estatura muy baja porque es una raza inferior, los judíos son así, así. Se les enseñaba eso en los colegios a los niños, imagínense, es algo que hoy día sería pues inimaginable, sería un crimen, ¿no? Se hizo eso en la época de Hitler y se veía como una manera correcta, ¿no? Prácticamente se les tenía un odio increíble a los judíos, se les pintaba sus negocios, se les discriminaba de una manera terrible. La propaganda nazi frente a los judíos era abundante, ¿no? Aquí ustedes ven la propaganda de la época, ¿no? Como los nazis, con este tipo de pósters y de propaganda, trataban de difundir un odio hacia los judíos, ¿no? Decían, ustedes, acá como el dedo, ¿no? Ustedes son los culpables de lo que vive Alemania, ¿no?
se proponía hasta matarlos, ¿no? En las calles, ¿no? Quitarles todas sus tierras, expulsarlos de Alemania. Y pensaban, ¿no? Y se profundizaba la idea de que los judíos estaban atrás de todas las potencias enemigas de Alemania. ¿Qué pasa? Ahora, esta idea, esta ideología nazi obtiene mucho poder, se consolida en Alemania, crece mucho. Así que cuando Hitler llega al poder en el año 33, busca ya desplegar todo lo que él venía escribiendo en sus libros, como Mi lucha, todo lo que él decía, ella buscaba llevarlo a la realidad, ¿sí? Llevarlo a la práctica. ¿Qué hizo? En el año 33 ocurre un incendio en el Reichstag. ¿Qué cosa es el Reichstag? Es el Parlamento alemán. Es algo así como el edificio más importante, como el Palacio de Gobierno. Es más como, vendría a ser como el Congreso de ellos, ¿no? Como el Parlamento de ellos, ¿no? Es el edificio más importante, el Reichstag, el edificio imperial, ¿no? O el edificio estatal. ¿Qué pasó? Se incendia este edificio. Y los nazis, Hitler, culpa de este incendio a los judíos. Dice, los judíos han hecho un complot y han quemado nuestra casa, la casa del pueblo, la casa de todos los alemanes. Entonces, con esta mentira, porque nunca se supo realmente si es que fueron los judíos, realmente muchos apuntan a que fue un invento de los nazis,